con nosotros Edgar acá. Gracias, Aitana, muchas gracias. Gracias por venir, amigas, amigos, docentes, colegas, estudiantes. Gracias, Aitana, por esta compañía llena de calidad y calidez. Somos compañeros de trabajo hace muchos años y siempre gozosamente y celebrando la música. Quiero agradecer también a Ale Palacios, un querido amigo por el cual estamos acá, que nos hizo el contacto también con Flavia Elguero y la gente de asistencia y programas comunitarios, Noé, Guadalupe y todos los equipos de la biblioteca que nos han recibido sonido, luces, video, Zoom. Nos hemos sentido como otras veces como en casa. Quiero agradecer también a Guido Piasecznik y Lucila Colombo, que me llevan las redes, y a María Clara Ferrer Díez, que está en la producción general de este evento. Me hace sentir contenido e inclusive hasta organizado. Bien, el método. El método nace por algo que yo descubrí, yo no lo inventé, lo descubrí. Es una mirada desde el oficio. Yo de chico siempre quise ser músico y ser músico me parecía algo parecido a ser carpintero, mecánico o algo así, o ebanista, algo que tiene que ver con el arte pero que tiene que ver con el trabajo diario también. Me ayudó mucho una frase de Juan Pedro France, un maestro que tuve en el Conservatorio Nacional, que una vez me vio medio enroscado y me dice, mire, trate de tener más problemas prácticos que teóricos, porque usted tiene muchos problemas teóricos. Y me ayudó un montón eso, porque traté de enfilar para el lado de la problemática práctica. ¿En qué me ayudó? En que cuando vine a Capital, yo soy de Venado Tuerto, bueno, uno viene a aprender y viene con tanta sed y con tantas ganas que de alguna manera corre riesgo de perder cierta frescura y cierto contacto directo, ¿no? Entonces siempre entre mis estudios en el Conservatorio Nacional y después en el Conservatorio Manuel de Falla, siempre tenía el anhelo de integrarme yo, de integrar un poco el potrero con la academia. Siempre pensé que hay un conocimiento previo en los que hacemos música, igual que en el lenguaje, y que la lectoescritura está precedida por un conocimiento del lenguaje, que cuando uno aprende a leer y escribir música, le pasa lo mismo que con el castellano, con el español o con cualquier idioma. Uno ya lo sabe hablar de alguna manera, y lo que aprende es a desarrollarlo a eso. Y entonces lo que descubrí es que con una cierta metodología, que es muy simple, la gente tiene unos ejercicios de rítmica con una armonía de bajo, se aprende la rítmica de memoria y con esos acordes de armonía improvisa melodías. De esa manera, gestionando su propia creatividad, lo que aprende es a ir cambiando de contenido. Entonces los acordes son cada vez más difíciles, el contenido musical técnico es más difícil, cada vez más complejo, más rico. Pero lo que va haciendo la persona en realidad es está interesado por cantar, por inventar melodías, por hacer ejercicios. Y fue un hallazgo con un grupo que yo tuve al principio, en el 97, 98, hay uno de ellos que va a hablar, el grupo de los conejitos de India, le decía yo, me di cuenta que las personas tenemos una intuición musical y que si nos dan más o menos la ruta por donde ejercer esa intuición, sabemos ya la semántica.
Entonces se producen hechos y esos hechos son musicales. Yo ahora los invito a ver algunos testimonios en video. El primero es de... Porque también en la primera edición, ¿lo dije eso o no, no? La primera edición es del 2000 o del 99, no me acuerdo. El libro hizo un largo recorrido, hubo un montón de gente que lo hizo al libro y el libro se agotó en el 2014, 2015, por ahí. Y yo nunca lo podía revisar hasta que al final, gracias a la pandemia, tuve el tiempo de revisarlo y salió ahora la segunda edición. Entonces ahora, buscando testimonios de gente que lo hizo, porque hacer una presentación de un libro que no tenga que ver, porque el libro es práctico, de música, entonces me parece que tenía que ver testimonios de recorrido y testimonios de gente tocando. Entonces vamos a escuchar a Lucas Bramucci, de Alicante, que tiene una academia y que hizo el recorrido del método hace 4 o 5 años, a Hernán Loza, que hizo el recorrido del libro, qué sé yo, ahora me parece que es un muchacho de unos 30 y pico, y lo hizo cuando tenía 16 o 17. Y a Mariano Iglesias, que es otro profesional que me contactó por una cuestión metodológica y de orden en su estudio, que está viviendo en Nueva Zelanda, en Auckland. Así que los escuchamos. Gracias. Soy músico profesional y docente hace 30 años, casi 30 años, y contacté con el libro de Edgar Ferrer, con esta edición que tengo aquí, a finales de la década del 90, que fue si no recuerdo mal, su primera edición, y siempre tuve ganas de hacer esta metodología. Al final, por X motivos de la vida, no pude hacerlo hasta que contacté con el maestro Edgar Ferrer y pude hacer el estudio de esta metodología, que ha sido para mí totalmente una metodología de puertas, ¿no? Me ha abierto un montón de puertas que nunca se terminan de cerrar, porque cuando ya voy a cerrar se abre otra puerta nueva, porque me ha dado una visión de la música mucho más amplia, en donde cuando ya parece que voy llegando a entender algo, se me abre otra puerta más. Y el método funciona muchísimo, es increíble. Aquí tengo la reedición del libro, que fue presentado aquí en Alicante, en España, en esta academia llamada Ur Melody, en homenaje al libro también. Es la melodía esencial que el maestro Edgar Ferrer me enseñó y que creo que fue el mejor nombre que le pude poner a esta academia. Hola a todos, yo soy Hernán Loza. Nací en General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Yo me acuerdo muy bien cuándo fue que transité la formación, la experiencia que se propone con el libro. Fue cuando terminé el curso de solfeo que se hace en la formación básica, y a mí me parecía una paradoja que, siendo uno, digamos, al inicio de la formación, tuviese que plantarla ahí. Así que, bueno, bajo consejos felizmente escuchados del amigo Hugo Zamora, me dirigí hacia el estudio de Edgar para profundizar, vaya a saber qué, y ahí me encontré con el libro de técnicas de creatividad musical. Y bueno, fue primero un desafío, porque claro, yo me esperaba algo más reconfortante, ¿no? Ya saben, hacer corales, ejercicios, aprender reglas, y en realidad había reglas bastante rígidas, ¿no? Porque el método de trabajo es en sí muy rígido, cantar siempre, no escribir nada hasta que no lo sepas de memoria, se requiere mucha disciplina. El libro me parece que en ese sentido engaña, porque está escrito de manera muy simpática y no refleja lo duro que es para alguien que toca un instrumento imponerse esas reglas de trabajo. Ahora en realidad no me acuerdo solamente las cosas buenas, la satisfacción de haber hecho todos los ejercicios, eso sí me acuerdo. Y sobre todo de la propiedad del lenguaje que se adquiere, que después se aplica en la interpretación, en el análisis, en todo lo que se refiere a la música tonal, que es el sistema tonal que une
el jazz de John Coltrane con la música del barroco francés del siglo XVII. Así que, bueno, sí, una experiencia insustituible. Yo creo que me hace acordar un poco a un concepto que dice siempre Bifo Berardi, que es un filósofo italiano bastante conocido en Argentina, que lo dice así más o menos: la voz, o sea, en este caso el canto, es el encuentro entre el cuerpo y el significado. Y bueno, yo creo que se trata de eso. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo están. Mi nombre es Tomás Iglesias, soy compositor, conductor, orquestador y profesor de piano. En este momento vivo en Auckland, Nueva Zelanda. Aquí completé mis estudios, completé la licenciatura en composición, la cual, si bien me brindó mucho conocimiento teórico, me faltó el conocimiento práctico. Por este motivo salí a buscar un profesor, alguien que me pudiera enseñar. Yo sentí que no tenía las técnicas suficientes. Es decir, conseguía una película y me pedían que hiciera el score, pero no tenía la técnica suficiente para orquestar, para componer. Sentía que mi conocimiento era pura y exclusivamente teórico. Entonces, por medio de recomendación, lo conocí al maestro Edgar Ferrer y comenzamos nuestros estudios. Por medio de estas clases conocí su libro, Las técnicas de creatividad musical, y la técnica que él enseña, es decir, su metodología de estudio. Por medio del juego y de la práctica pudimos empezar a hacer música, nuestras primeras orquestaciones, nuestros primeros arreglos. Esto no solo me dio la técnica, valga la redundancia, la técnica de la creatividad musical, pero sino me ayudó a posicionarme de una manera profesional. Conseguí un puesto de trabajo en la escuela Auckland Normal Intermediate, donde aquí hice las orquestaciones y conduje la orquesta, una orquesta de chicos de colegio intermedio a colegio secundario, que son chicos que, si bien son jóvenes, tienen muchísima técnica musical, pero necesitaban dirección y no tenían nadie que hiciera los arreglos. Entonces me fue muy grato estos estudios con Edgar. Si bien no hemos terminado el libro y ya coordinaremos para continuar nuestros estudios, con haber hecho un poco de la metodología ya pude implementarla y salir laboralmente a conseguir más experiencia, porque si bien como Edgar me ha enseñado, lo que importa es la práctica. Uno puede leer mucho al respecto, puede tener toda la teoría del mundo, pero si uno no lo practica, como cualquier lenguaje, ¿no? Algo muy parecido que me pasó con el libro fue cuando yo vine a Nueva Zelanda. Si bien había tomado clases de inglés, me costaba mucho hablar con la gente. Tenía mucho conocimiento teórico del inglés, pero no tenía práctica, porque obviamente en Argentina no tuve la posibilidad de practicarlo como la tuve acá. Cuando dejé de pensar y empecé a escuchar y hablar y a expresarme, no tuve problema en dialogar con la gente local. Y creo que algo muy parecido pasa con la música y pasa con la técnica de creatividad musical que enseña Edgar Ferrer, que básicamente es no pensar mucho, sino sentir la música, compartirla, jugar, es practicar de una manera lúdica y después implementarlo. Los invito a cualquiera que no haya leído el libro, que lo haga, que practique los ejercicios. Si se traban, que busquen la guía del maestro Ferrer, que él, estoy seguro, los va a saber guiar. Y bueno, estoy esperando con ansias continuar los estudios y terminar el libro. Les deseo mucha suerte a todos y un saludo enorme. Hola, buenas. Este todavía no. Bueno, me pone contento verlos a estos chicos, que el de Auckland no lo conozco personalmente, y él dice buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque son 16 horas de diferencia. Para él nunca nos entendemos bien en qué día estamos cada uno. Coordinar una clase debe ser... Sí, coordinar una clase no es fácil. ¿Te parece vamos a escuchar música? Vamos para ¿Sí? adelante. Lo que vamos a escuchar ahora es el cuarteto vocal Pumalaka. Chicas, los esperamos. Gracias, Edgar, por invitarnos a participar. Es importante para mí y bueno, también para las chicas estar acá. Yo soy de esas alumnas que en el 98, 99 empecé a estudiar con vos. Ahí cuando estabas haciendo el libro, me acuerdo cuando yo empecé a estudiar guitarra con Edgar, él me hablaba de un libro y me daba algunos ejercicios a veces para hacer.
y bueno, que al poco tiempo salió, que era Técnicas de Creatividad Musical. Y bueno, para mí, yo después de estudiar guitarra, transité el libro con Edgar y fue como un método que sigo aplicando hoy en todo. Yo dirijo coros, toco, enseño, toco la guitarra y esto de sobre una base armónica crear melodías, bueno, con las chicas un poco hacemos los arreglos de esa manera y funciona. Y lo que me aportó mucho el método es esto de confiar mucho en el oído, de confiar mucho en un criterio, que cuando uno hace una melodía y después la escucha y en algún momento se traba, ahí recién ir a analizar a ver en la teoría qué fue lo que pasó, pero primero desde la práctica, o junto, ¿no? Como que esa cosa de que teoría y práctica van un poco de la mano, eso es como que lo tengo ahí muy presente siempre, y que cuando algo se estanca, es cuando no hay fluidez, es porque por ahí falta coherencia en el discurso, ¿no? Como en el lenguaje también, como en lo que uno, en el contenido de lo que uno habla. Así que bueno, es algo que me acompaña siempre. El libro para mí se vive, no es un libro para leer, es un libro para hacer y para tener ahí cerquita, porque siempre... ¿Dónde se consigue el libro? Acá afuera. Lo venden acá. Así que bueno, gracias Edgar. Vamos a hacer un poco de música con las chicas. Vamos a hacer 3 canciones. Uno es una vidala de Pepe Luna, que se llama Sed. Vamos a empezar con ese. Y después vamos a hacer 2 temas más de músicos muy conocidos argentinos. Todo lo que no había que hacer. La vuelta más larga. Bueno, vamos a empezar con Sed de Pepe Luna. La, 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 la,
Bueno, vamos a seguir ahora con una canción de Fito Páez, Parte del aire. El mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va parte del aire. Y allí va. Cada enero nuevo se hacía escuchar como un buen presagio de las comadres. Una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Y allí va parte del aire. Y allí va. Vía Láctea se encontrarán en algún planeta, en algún lugar donde va la gente y su corazón, donde van los años y este dolor, y donde voy yo no me importa ya, vengo de los ríos que dan al mar, parte del aire, y allí va. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir con una última canción de nuestro querido Charly García. Es una versión un poco guainesca, le hicimos, de Plateado sobre Plateado. Es una canción que habla sobre el exilio. Ahora. Ahí va, claro. Mi
que ya no aguantaron más. Huellas en el mar, sangre en nuestro hogar, porque tenemos que ir tan lejos para estar acá, para estar acá. Nos quedamos por tener fe, nos fuimos por amar, ganamos algo y algo se fue, algunos hijos son padres y algunas huellas ya son la huellas en el mar, sangre en nuestro hogar, porque tenemos que ir tan lejos para estar acá, para estar acá. Para Muchas gracias. Muchas gracias, Pumalaca. Muchas gracias, chicas. La verdad que es un momento para mí de mucha emoción y también conmovedor porque quiero decir esto. Así como Marta Argerich no va a ser nunca un libro de técnica pianística, ni Paco de Lucía va a ser nunca un libro de técnica guitarrística, alguien que naturalmente domina una materia no hace un libro de técnica. El libro de técnica lo hace alguien que no se le da bien. Digo, yo doy testimonio de esto. A mí me ha costado y me cuesta un montón. Entonces, lo que yo he sido testigo y sigo siendo testigo, conmovido y agradecido, es de la democratización de la creatividad, que es haber encontrado un método en el cual los que no somos Barenboim podemos vivir de la música.
y tenemos nuestro lugar. Y ahí es donde tengo tanto para agradecer, porque, mi vida musical está atravesada por... Yo llegué a Buenos Aires en el 82, fin de la dictadura. Rendí los primeros exámenes en el viejo Conservatorio Nacional de la calle Las Heras, en el que dejamos prendida la luz de las aulas para que las ratas no se coman los fieltros de los pianos. Y pasamos el último examen lo rendí en la actual UNA, ahí en Córdoba 2445. Después estudié, como ya dije, en el Manuel de Falla. Después el Conservatorio Nacional se dividió, o lo dividieron, y dio origen, por un lado, a la IUNA y por otro lado al Conservatorio Piazzolla, que me vio nacer a mí como docente y que fundé esa orquesta y que sigo laburando ahí con toda pasión. También trabajo en el Falla, dando clases de dirección de orquesta, y también trabajo en la UNA, ahora dando clases de composición. En este recorrido, qué sé yo, no sé, digo, compañeras, compañeros queridos, que veo algunas caras: Marina Calzado Linaje, Marcos Puente Olivera, Diego Liciardi, Hilda Herrera, que no sé si vino al final porque coqueteó, pero bueno, hace mucho frío y a los 93 creo que muchas ganas no debe dar. Luis Ponte de Ponte Producciones, mi representante. Pero acabo de ver también a Carlos Raspe. Gracias, Carlos, por estar acá. Carlos Raspe era gerente de ventas de Ricordi cuando yo caía con mi primer libro a ver si me lo vendía y me lo distribuía a Ricordi. Y Carlos me estuvo bancando meses hasta que finalmente me dice: pero vos no entendés que es muy difícil. Le digo: si me hubieras dicho que es imposible, yo dejo de venir. Pero como me dijiste que es muy difícil, te voy a molestar hasta que lo vendan. Y ahí estaba. Y también, por esta cuestión de la democratización de la cultura, quiero agradecer la presencia de gente del Club Defensores de la Boca, que son mis primeros profesores de box. No hago box, hago gimnasia, te imaginas, con esta silueta. Y también a la querida Alejandra Balzola, campeona internacional de low kick, que es una disciplina similar al box, pero que se le agregan patadas en todo el cuerpo, de la rodilla hasta la cabeza. Alejandra Balzola, que está acá porque te vi, Alejandra, por ahí. Gracias, Ale. Tomó clases conmigo en pandemia, ella embarazada, y yo no sé cómo decirles esto. Yo siento que este método que yo encontré, de alguna manera, por eso digo democratización de la cultura, es lo que hacemos todos los días nosotros en las instituciones y a nivel particular por el laburo desde nuestro propio mestizaje cultural, porque tenemos una pata en el potrero y otra en la academia. Y eso es lo que somos, eso es lo que fue Carlos Guastavino, que era químico y pianista y director de coro. Digo, yo lo siento parte de una tradición. Estoy haciendo largo, Aitana. No, está bien. No. Vos podés. Es tu presentación, así que tenés todos los permisos. Digo, pero bueno. el oficio de incorporar. Me gustó mucho la frase que dice Hernán Loza, que la de Bifo Berardi, que dice: la voz es el encuentro entre el cuerpo y el significado. Esto me parece extraordinario, que es el descubrimiento, ¿no? Seguimos escuchando música. Sigamos. Ahora vamos a escuchar a Lucho Perrone. A Lucho Perrone. Esta es otra manera de testimonio, porque en realidad fueron alumnos tuyos la mayoría. Claro. O sea, tenemos un testimonio hablado y un testimonio sonoro. Son estudiantes que degeneran en amigos, afortunadamente, y que cada cual se dedica a algo distinto. Por eso quisimos tener algún pantallazo de todas las situaciones. Lucho es compositor. ¿Te presentás vos o te presento yo, Lucho? Yo hice el libro también hace mucho tiempo, no tanto como los que estaban antes en el video, pero fue hace bastante, porque Edgar fue profesor mío, maestro mío de guitarra, y no sé por qué no pude rendir o no quería cursar armonía. Y le dije, bueno, tomo clases con vos, y me propuso este libro. Yo no me lo esperaba tampoco. Y
Y bueno, fue revelador en el sentido más práctico del asunto. No, le voy a sacar eso. Sí. Esto que ya dijeron de cantar, de improvisar, de cantar, me parece que es lo más valioso. Lo que decía el primero, creo que todos los que hicimos el método, la Ur Melody, encontrar la Ur Melody. Si encontraste la Ur Melody ya está, ¿no? En el análisis de la armonía y en la posibilidad de componer. Y otra cosa que dice Edgar, por eso ya es más transversal en él como maestro, la cuestión identitaria, la cuestión de encontrar la propia voz. Yo creo que, bueno, yo estudié guitarra clásica, me recibí con Bach y qué sé yo, pero bueno, nos pusimos de acuerdo y dije, trae la guitarra eléctrica, me dijo. Yo hace poquito saqué un disco de piezas de guitarra, pero para guitarra eléctrica. Y un poco me parece que eso es lo que habilitó en mí también el método. Decir, bueno, yo estudio guitarra clásica, pero me gusta la guitarra eléctrica. Y un poco creo que es la búsqueda que intento reflejar en esto. Así que gracias por la invitación y gracias por venir. Gracias.
casi me la doy con esto, por eso lo corrí, perdón, la desprolijidad, pero el movimiento... Bueno, muchas gracias. Estas dos canciones forman parte de este pequeño disco que saqué hace poquito, que se llama Pan y Sal. Pan y sal, o sea, se ofrece pan y sal, es una costumbre de las culturas más bien eslavas. Mi mujer es descendiente de polacos y rusos y me dijo ponerle pan y sal porque fue como un regalo a mi hijo que nació hace unos años. Fue una forma de hacer una bienvenida a mi hijo a estas canciones que las fui componiendo en estos últimos meses y años. Y bueno, y además, si bien no es una bienvenida porque es una reedición, también me parece como elocuente en ese sentido. Así que... Y bueno, voy a tocar una canción más que, bueno, también en esto de encontrar la voz y todo, evidentemente es bastante claro también que además de la formación clásica y todo lo que ya podemos saber por el marco y por las caras que estamos acá, las chicas tocaron una canción de Charly García y yo también voy a tocar una canción de Charly García que es una versión de, creo que la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra hace muchísimo tiempo, se llama Estación, de Sui Generis. Así que bueno, gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucho. ¿Te parece continuamos con los videos? ¿Cómo no? Vale. Algunos testimonios más. Vivo en Valencia, España. Marcos Peralta. Trabajo dando clases de guitarra. He estudiado muchos años guitarra también con Edgar. Y también he estudiado el libro. Aquí lo tengo. Me lo he traído. Lo uso a veces en mis clases de guitarra con algunos alumnos que quieren aprender armonía, que quieren hacer canciones. Uso la metodología, que a mí me vino muy bien porque no me era fácil hacer canciones, y la metodología del libro de tocar y cantar, me acuerdo que me vino súper y la aproveché, y hoy en mis clases de guitarra también con algunos alumnos la sigo aprovechando. También yo trabajo con los cuencos, haciendo conciertos y sesiones para meditar. Así que bueno, estoy contento con mi trabajo musical y con haberme cruzado con el libro y con Edgar. Hace muchos años. El libro tiene tu firma, Edgar, del año 99. Así que ahí estamos. Seguimos en el camino de la música. Muy felices. Te mando un fuerte abrazo. Y hasta pronto y felicitaciones por esta segunda edición. Adiós. Marco fue de los conejitos de Indias, pobrecito, porque lo hizo antes de que el libro exista, junto con Gustavo Burset y Diego Moreira. Y ahora me enteré que con María también, ¿no? Yo creí que María ya le había tocado. Y lo que quiero decir es que este libro tiene como 50 páginas más. Porque obviamente lo que pasó en el medio es que la devolución de la gente te enriquece la mirada y uno continúa analizando y bueno, se enriqueció. La parte de armonía ahora es mucho más extensa. La parte de armonía es más extensa, hay muchas Sí. más melodías para armonizar. Totalmente. Sí, Entonces es sí, como sí, que sí. esa idea inicial ahora empieza a tener un vuelo porque se va sumando mucha más complejidad armónica. Claro. Entonces Sí, sí. permite como nada, abordar también otras cosas. Bucear otras cosas. Sí. Sí. Perdone. Perdón, Sí, una digresión. Seguimos con Soto. Compositor, guitarrista y actualmente me desempeño mucho como docente en el área de la composición musical. Soy chileno, pero vivo en Córdoba, Argentina, hace ya unos 7, 8 años y tuve la suerte de tomar clases con Edgar Ferrer durante 2 años, hace un tiempo, y en ese contexto es que yo conocí su libro Técnicas de Creatividad Musical. Primero que todo, le hace honor a su nombre, porque efectivamente plantea técnicas súper concretas para desarrollar esa creatividad musical e ir integrando todos estos aspectos más técnicos en un camino creativo, efectivamente, que no es una misión pequeña. Yo encuentro que es algo, me parece muy difícil de lograr. Y está súper bien logrado. Porque, de hecho, algo en lo que se hace mucho foco y que es como en parte la columna vertebral del libro son las aplicaciones prácticas, los pequeños juegos, ¿cierto? De, hey, bueno, esto está en la cabeza, ya tengo el concepto, ahora, ¿cómo bajo ese concepto a tierra? Ya se discutió un poco lo que implica, pero ¿cómo lo bajo a tierra? ¿Cómo lo convierto en algo? Es como que me aprendí la receta del pan. Ahora me toca hacer el pan, aprender a amasarlo, conocer la textura adecuada, entender cuándo está y cuándo tengo que dejarlo subir un poco más, todo ese tipo de cosas. En realidad aplica mucho en la música, en la composición en particular al menos. Y es muy importante aprender a desarrollar ese criterio, esa percepción, y para esto los ejercicios que plantea Edgar para cada contenido, desde lo más básico, están muy bien pensados, porque en primer lugar, integran tanto el contenido como los ejercicios, integran muy bien todos los aspectos que implica la música. Es decir, lo textural, lo melódico con lo armónico, cómo conviven, esta introducción que es el contrapunto a partir de algo tan cotidiano como una línea de bajo, todo ese tipo de cosas. En el fondo hacen que sea muy llevadero a nivel de ejercicios, de que esos ejercicios en el fondo desde lo más simple ya te permiten hacer una música que funcione. Y de hecho, él me parece que ahí dice algo así como, bueno, es sencillo, pero ¿realmente es tan sencillo? Y esa es una pregunta clave, porque a veces subvaloramos el potencial que tienen esos conceptos de base para que aprendamos a desarrollar esa creatividad, ¿cierto? Y obviamente hay que tomar en cuenta que también el libro aborda conceptos mucho más avanzados
a la medida que va avanzando, obviamente, pero que siempre están encajados de una manera que es cercana a la realidad musical, al contexto, digamos, de la persona. O sea, no hay nada que sea como muy ajeno, siempre está situado. Y eso es súper valioso porque de alguna manera entendemos un poquito para dónde va cada cosa. Porque también él va poniendo observaciones, pequeñas notas al pie donde te va diciendo, hey, ánimo, cuidado con esto, a esto ponle atención. Y eso es súper valioso porque nos ayuda, de alguna manera hace más humano el tránsito del estudio con algo que es un libro, que al menos en la visión tradicional del libro es algo como más seco, ¿cierto? Un poquito más, digamos, áspero. Para mí, en realidad, el impacto del libro fue, y del método, en realidad, del maestro en general, fue tremendo porque moldeó absolutamente mi forma de enseñar la composición. Yo ya venía intuyendo algunas de estas cosas y venía construyendo mi método también, pero cuando llegué a esto fue como, claro, así es, así se pueden hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es, primero que todo, obviamente, si hay alguien que está encarando un camino de estudio desde la base, está genial el libro, pero también quizás algo más inesperado para personas que ya están bastante avanzadas o que ya transitaron 1, 2, 3 caminos, pero que por ahí no entienden bien cómo encarar el tema de enseñar o la pedagogía detrás de esto, de cómo ofrecerle a las personas que quieren, que tengan las ganas, el deseo, un camino para desarrollar su creatividad, que en el fondo es algo que no se puede transmitir de manera directa, pero sí se puede mostrar ese camino para que sea lo más llevadero posible, para que haya el mayor goce y el juego posible, para que no se pierda el tiempo también, ¿por qué no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro de Edgar, y más aún en esta nueva versión, es un tremendo recurso tanto para estudiantes como para docentes. Así que se los recomiendo profundamente. Hola, ¿qué tal? Me presento antes que nada. Mi nombre es Matías. Fui alumno y soy alumno de corazón de Edgar. Vivo actualmente en Israel, en una ciudad que se llama Oda Sharon, en el centro del país. Me ha pasado que durante toda mi vida yo siempre fui un músico muy intuitivo. Siempre tocaba y según cómo sonara, decía, bueno, suena bien, está bien lo que hago, suena, no me gusta cómo suena, no estará bien. Y nunca tuve una técnica, nunca tuve una forma de concebir la composición, el arreglo, la instrumentación. Y llegué finalmente a Edgar por medio de recomendación de uno de los grandes directores de teatro musical, Gaby Goldman. Me comentó, me acerqué a él, le dije, estoy buscando un profesor que me pueda ayudar, que me pueda dar un marco de trabajo, que me pueda organizar un poco, que me permita entender por qué hago lo que hago, por qué toco lo que hago. Y él me dijo, tenés que ir con Edgar, es mi profesor, es mi maestro, anda con él te va a ayudar. Y es exactamente lo que sucedió. Llegué, me encontré con una persona maravillosa. Lo quiero muchísimo a Edgar. Hasta hoy en día sigo trabajando con el libro. Me encanta, me parece que de una forma clara, de una forma muy paisana, te habla, te explica, te hace sentir que vos podés, que no es una cuestión de no poder por no tener la capacidad de entender, sino te provee todo el tiempo ejercicios, todo el tiempo ideas nuevas y cosas para probar, ¿no? Y también entender lo que uno está haciendo. Me parece que eso es lo más importante, poder comprender. Acá, bueno, el concepto de Ur Melody, que es un concepto fantástico, que me permitió a mí muchísimo poder desarrollarme en todo lo que es arreglos, en todo lo que es composición. Me encanta este libro y lo amo, lo sigo conservando. Pobre, está un poquito cagado a palos, pero lo amo profundamente, me lo traje para acá. Y nada, les recomiendo hacer este viaje a todos, a todo aquel que quiera estudiar música, a todo el que quiera animarse un poco a componer, a arreglar, a orquestar. Me parece que es uno de los libros más fantásticos que me ha tocado trabajar en él. Es un gran libro que hasta hoy en día me sigue ayudando. Les recomiendo muchísimo, lo quiero mucho a Edgar, aprovechen y disfruten de esta aventura que Edgar le está proponiendo hacer. Mucha suerte con este nuevo desafío, con este nuevo viaje a emprender, y de mi parte les digo que vale al 1000% esto. Me hizo renegar como loco. Era vaguísimo.
Vaguísimo. Pero estudió mucho. Y tiene un grupo de salsa ahora en Israel. Y está armando un proyecto de comedia musical en escuelas musulmanas y en escuelas judías. Digo, lo cuento porque también tiene que ver con nuestro espíritu natural, que es tender puentes e ir al encuentro y el trabajo como un modo de encuentro, como un modo de vínculo, de construcción de los vínculos. Porque finalmente, como dice, creo que es Caetano Veloso, yo trago la vida acá en la voz. Y el hecho de cantar y de crear las propias melodías sin tener la mirada de lo que uno debiera hacer. ¿Y yo qué debiera hacer? No, yo hago lo que me sale. Y me voy cultivando y me voy formando y forjando, pero estoy al juego de mi naturaleza y de mi mismidad, que no es mi comodidad, sino que es mi ser más profundo. Y salgo a buscar eso. Eso naturalmente después te hace encontrar con la gente, ¿no? Sí. A mí me gustó el testimonio del chileno, me pareció muy gracioso, porque además yo soy docente y a mí lo que me parece bárbaro, digamos, y por eso también rescato el libro, es acercarse a la armonía desde otro lado como docente e incluir otro tipo de actividades que habitualmente cuando uno enseña armonía no las hace. O sea, da por supuesto determinadas situaciones que a veces esos supuestos no son tan claros. O sea, nada, comentario, en una clase la otra vez dije, bueno, ya que estoy hablando del libro, voy a hacer uno de los ejercicios del libro en la clase. Hay un tema que se enseña habitualmente que es, bueno, qué es la nota de paso, qué es la bordadura, o sea, cuáles son las notas principales, lo que un poco Edgar llama como la Urmelody, y todo lo que son notas secundarias. Y en realidad los chicos lo sabían en teoría, pero cuando les empezó a tocar la armonía y tenían que cantar arriba, ahí empezaron a entender por qué determinadas notas no las podían poner al comienzo del compás, que es en el tiempo fuerte, porque no quedaban con la armonía. Hasta ese momento era como algo, teórico, me olvidé de la regla. Cuando empezaron a cantar y se empezaron a dar cuenta que esas notas no quedaban, que lo que les salía naturalmente eran otras notas, ahí empezaron a linkear de alguna manera lo que se estaba enseñando teóricamente con lo que les pasaba a ellos concretamente. Entonces a veces uno da por sentado esas situaciones y cuando se llega a la clase se da cuenta que en realidad eso no estaba tan claro como uno pensaba. Así que nada, desde el punto de vista docente creo que también es bueno ir incorporando otras miradas cuando uno está frente a un grupo, ¿no? Y una cosa que quiero decir, porque esta metodología que yo me encontré está enraizada en una tradición que está medio oculta en la academia, por eso valoro tanto que haya colegas prestigiosos y con gran responsabilidad hoy con nosotros acompañándonos, y agradezco el cariño que siento, Marcos, Marina, y los que no veo, Aitana, Fagioli me dijo que iba a venir, no sé si estás, porque el método de María del Carmen Aguilar, ponele, es magnífico, y casi no lo usamos. Yo siento que es un poco madre de este trabajo. Totalmente. O sea, yo aprendí a leer música con el método de María del Carmen. La percepción y el trabajo de Erwin Leuchter anterior, que es un librito chiquitito que estaba en Ricordi, te debes acordar, Carlos, que se llama Armonía Práctica, era con tapita amarilla al final, y que estaba hecho para docentes de primaria y secundaria para acompañar canciones de los chicos con la guitarra o con el teclado, el cifrado y canto. Y ahí está ya el concepto de Urmelody, qué sé yo. Yo digo, en esta época donde tantas cosas que tienen que ver con la educación están en crisis y tenemos lo que hacemos con la inteligencia artificial y con todo eso, yo creo que hay que volver a tocar y cantar, que es finalmente de lo que somos hijos, del fogón, de la reunión. Bueno, vamos, que alguien toque. Exacto, ya volvamos a cantar y tocar. Lunario Trío.
Ellos van a hacer nuestro cierre musical. No. ¿Es este? Hola, ahí va. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Edgar, Aitana. Esto es Lunario Trío. Lunario Trío. Flor Noblovitz y Adán Silveira y Matías Bulgarelli. Lunario Trío. Gracias. Para no improvisar, escribí lo que iba. Para no perder. Si no empiezo con y bueno. El libro Técnicas de Creatividad Musical llegó a mi formación por el interés en profundizar las herramientas de composición, análisis y arreglos. Al contrario de lo que pensaba antes de comenzar, el texto no proponía un repertorio de reglas o recursos, sino un trabajo práctico artesanal de producción, de reflexión y de escucha a partir de lo que traíamos de casa. En el recorrido, y casi sin darme cuenta, este modo de trabajo nos desafiaba a una escucha atenta de los materiales y a generar criterios para el desarrollo de las ideas. Estos ejes fundamentales me permitieron aprender a escuchar y sobre todo a escucharme. El libro aborda la enseñanza de la armonía y el contrapunto desde la práctica, a partir de la propia elaboración y de la observación de los elementos que surgen cuando nos sentamos a escribir. En este ejercicio de producción propia se vislumbra una lectura y un autoconocimiento que valen mucho, ya que a medida que tenemos más herramientas podemos acercarnos al lenguaje que buscamos. Ser fiel a una idea es un trabajo arduo y sobre todo un posicionamiento político absolutamente necesario para la producción de obra actual. Gracias. Bueno, yo creo que estamos para tocar. Yo voy a necesitar esto un cachito más arriba, capaz, ¿no? ¿Querés que te saque el de la voz? Sí. Digo solamente lo que vamos a tocar, que es, vamos a tocar tres obras. Paula, un aire litoraleño de Pepe Luna. El Mula, es un candombe de mi autoría, y Milonga de la otra isla de Adán Silveira. Gracias, eso, ya con eso estamos. Permiso, lo saco para atrás. Sale la guitarra, ¿no?
de la otra isla, Adán Silveira. Muchas gracias, Flor Novloblix, Adán Silveira, Matías Bulgarelli, Lunario Trío. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando, nos faltan, yo quiero escuchar, pero van a tener que aguantar, a Laura García y a Flavia Guzmán. Profesoras, colegas. Bueno, me presento. Mi nombre es Laura García, soy saxofonista, soy profesora en el Conservatorio Piazzolla, colega de Edgar, de Aitana y de tantos otros que estamos por acá. Mi formación fue primero en el Conservatorio Nacional y después pasar al Piazzolla para recibirme de saxofonista y volver al Nacional también a recibirme de licenciada por allá. Pero estando en la primera etapa del Conservatorio Nacional, un compañero mío me dijo un día: tenemos que hacer el taller con Edgar Ferrer. Yo no sabía quién era Edgar Ferrer, no lo conocía, y lo conocí en Ricordi. Creemos que fue el año más o menos 2002-2003, pero no estamos del todo seguros. Son esas cosas que quedaron perdidas en el tiempo. Yo me dedico a dar clases de saxo, a dar clases de teoría, también trabajo en el Colegio Esnaola y en escuelas de música, y toco en una big band. Y en una big band las cosas más relevantes que se hacen son improvisar. Y en la improvisación yo siento que el método del libro de Edgar es súper importante, porque cuando queremos improvisar, un poco lo que decían antes, lo que decía antes Aitana, cuando uno quiere improvisar y empieza con la técnica teórica, en realidad está medio lejos o está muy cuadrado y no termina de tener swing y no termina de tener onda. Y entonces lo que yo hago es usar el método de Edgar. Yo canto. A mí me encanta cantar. Y canto siempre arriba de las estructuras armónicas. Y eso me va tirando un montón de datas sobre lo que después voy a tocar con mi instrumento. En ese sentido yo creo que pensar este método fue genial porque nos termina sirviendo para un montón de cuestiones. Por ejemplo, si pasó ya la melodía y yo quiero hacer una improvisación, la melodía sigue pasando en mí, como la Ur Melody. Sigue existiendo, va transitando en mi mente y en mi corazón. Y además yo encima toco otras cosas que van comentando o contradiciendo o acompañando. Entonces, siento que haber hecho este camino con Edgar, este libro, esta experiencia, ha dejado en mí un montón de enseñanzas que a veces no nos damos cuenta. De hecho, quizás yo me lo puse a pensar este tiempo que Edgar me invitó a participar acá, en todas estas cosas que me pasaban respecto de haber hecho ese tránsito con él. Y una cosa que a mí me pasó, que yo se la conté el otro día, es que fue algo especial. Esos días que hicimos el taller, el primer día fui y quedé como impactada. Y al siguiente día me desperté, créanme o no, no importa, pero yo sentí que algo acá se había abierto. De verdad, como los chakras o algo así, sentí que algo acá se había abierto. Y esa apertura siento que me permitió y me invitó a seguir aprendiendo y seguir practicando. Como decía uno de los chicos del video, el libro te dice, vení que vos podés. Entonces, esa invitación gentil y generosa me parece que es una de las mejores cosas que por lo menos a mí me dejó este método. Y también quiero hacer mención de que tanto la formación de Edgar, bueno, la mía también y la de muchos otros, ha sido en la educación pública. Y en esta época en donde la educación pública y tantas cosas están en riesgo, cosas impensadas como el Garrahan está en riesgo, me parece que hacer un elogio de la educación pública en donde todos, la mayoría de nosotros nos hemos formado y sobre todo el maestro a quien hoy estamos festejando, también da cuenta de la importancia del valor que tiene la educación pública. Así que vive la educación pública. No quiero decir viva Edgar Ferrer, pero vive Edgar Ferrer también, porque no, caramba. Los dos, la educación pública y Edgar Ferrer. Así que bueno, muchas gracias. Los dejo con Flavia Guzmán, que va a tener, creo que el último... Sí. Muy bien, muchas gracias. Estudié un poco de piano, un poco de violonchelo, dirección en el conservatorio, en el Ginastera, en el Manuel de Falla.
Actualmente estudio Cultura Pública en la UNA y soy directora de la Orquesta Argentina de Mujeres. Para no irme por las ramas, porque yo también estaría como todos los del video con el librito en la mano abrazada, escribí algo, así que lo voy a leer. Comencé con el método por una necesidad. Me encontraba dirigiendo la orquesta institucional del conservatorio sin haber cursado materias fundamentales como armonía o historia, ni haber tenido experiencia previa real frente a un conjunto. Esta es una de las grandes dificultades estructurales que enfrentamos en los trayectos formativos, la desconexión entre las exigencias prácticas y los saberes necesarios para sostenerlas. En muchas instituciones, el diseño curricular no acompaña la progresión real de la práctica artística. Llegué a encontrarme en un espacio donde se esperaba que actúe, que dirija, que produzca resultados musicales tangibles, sin las herramientas necesarias, sin que estuvieran disponibles en ese momento. Encontrar este método fue una oportunidad concreta de aprendizaje musical genuino. Gracias a esa formación, hoy tengo experiencia en arreglos orquestales, en producción artística, en dirección y sobre todo en abordar mi trabajo desde un enfoque integral y consciente. Una experiencia clave para mí fue poder conectar este entrenamiento con mi propia historia, con mis raíces musicales, que siempre estuvieron presentes, pero que por mucho tiempo no supe cómo integrar a mi formación académica. Entendí que no era necesario elegir entre el lenguaje académico y las músicas de nuestras comunidades, que el análisis y la escritura podían también abrazar las formas populares, los timbres de lo cotidiano y las expresiones de lo diverso. Eso me llevó a iniciar un camino de investigación sobre músicas de compositoras latinoamericanas, músicas silenciadas por la historia, pero activas, potentes y necesarias en los escenarios y en las políticas culturales. Descubrirlas, analizarlas y difundirlas se volvió para mí una urgencia, una forma de reparación y también una manera de expresar desde dónde y por qué hago música. Por eso digo que lo creativo también fue político, porque componer, arreglar, investigar o dirigir no son actos neutros. Y esta metodología me ofreció un marco para que esa decisión no sea improvisada ni solitaria, sino acompañada por herramientas concretas, solidez conceptual y una mirada del arte como territorio de pensamiento y acción. Este libro no es solo una guía para desbloquear la creatividad musical, es también una forma de pensar, de escuchar, de revisar los procesos musicales y personales con mayor claridad. Es una herramienta flexible, adaptable a cada trayecto, que permite tender puentes entre la intuición y el análisis, entre lo individual y lo colectivo. Gracias. La verdad no se puede pedir más. Yo creo que todos lo podemos decir de nuestros trayectos también, cuando uno se logra integrar. Para el final, lo que quiero decir es que yo, escuchando los testimonios de todos estos, más otros que no salieron, me di cuenta que había un resultado inesperado, que es que tienen confianza. De alguna manera, el método que yo descubrí los acompañó a tener confianza en sí mismos, en sí mismas. Y esto a mí como decía el querido maestro García Morillo, me justifica. Me justifica, nos justifica. Si nosotros acompañamos a que tengamos criterios elegantes porque nos convocan desde lo que somos, desde lo que queremos decir, desde lo que no sabemos que queremos decir, desde lo que, como dice Neruda, hasta la más profunda palabra aún no salida de mi boca. Si nosotros nos acompañamos en esos procesos a construir criterios desde lo que somos, ¿a qué le podríamos tener miedo? Si nos acompañamos a querernos y a tener confianza en lo que somos, y yo me alegro que ustedes hayan invertido este tiempo en compartir esto conmigo, que les digo la verdad, a veces pienso que son pavadas, pero después cuando veo la contundencia de estos tipos que están viviendo de la música y que andan por la calle, en bondi, en subte, y que con título, sin título, pero salen a laburar y lo hacen con cariño, y digo, la pucha,
Vale, por eso no quería hacer, viste, siempre que lindo el libro, que viene el maestro, que viste esas presentaciones del libro, y digo, qué horror, yo pensaba, eso no quiero. Alguno me dijo, bueno, es inevitable, el libro lo hiciste vos, ¿qué crees? Pero lo que queda sobre la mesa de alguna manera es el fruto del corazón en poder acompañarnos a tener confianza en lo que somos. Y esto nos hace falta a nosotros. Les agradezco mucho este rato compartido, de pensar que vamos para este lado, ¿no? Más allá de todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y después, sí, los del editorial me matan, sino voy a estar firmando unos libros para los que quieran allá afuera. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Aitana. No, gracias a vos. Gracias por estar todos acá.